It's equally valid. Yes. Bienvenidos a Psicofonías del Mictlán, donde cada semana descenderemos al inframundo para escuchar los relatos más escalofriantes en compañía de las almas en pena. Ceci. Hola, buenas noches. Javi. Hola. Me presento, soy Abigail. Bienvenidos a nuestro 10º episodio de esta segunda temporada. Esta noche hablaremos sobre exorcismos. En la creencia religiosa, el exorcismo, del griego antiguo exorquismo, literalmente, es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área que se encuentre poseída por la entidad maligna. Y con esto comenzamos. Cuéntanos, Ceci, ¿qué nos traes para esta noche? En esta noche les traigo una historia que, si bien fue una historia real, se realizó una película a partir de esta historia, e incluso esta película se hizo basada en un libro sobre este tema. Pero ya hablaremos más adelante de qué película se trata. Entonces, este caso se trata de un joven que se llamaba Ronald Doe, un adolescente que era de origen alemán. Se dice que en los años 40 intentó contactar a un familiar ya fallecido a través de ¿qué medio creen ustedes que se contactó? No sé, lo más común es por la Ouija. ¿Y tú, Javi, qué dices? Sí, yo creo, opino lo mismo, la Ouija. Exactamente, los dos están en lo correcto y pues digamos que se contactó a través de la Ouija y pues tiene sentido para mí, pues en ese entonces ya se fabricaba la Ouija en masa y ya para los años de 1990 pues ya empezaba a ser distribuida en muchos países. Entonces, como este adolescente quería tener contacto con su familiar ya fallecido, probablemente no siguió las reglas de la Ouija y no cerró de manera correcta el ritual. Entonces esto provocó que un demonio entrara a su cuerpo. Así pasó el tiempo y el joven escuchaba gritos en su cabeza. Estos episodios eran cada vez más frecuentes y posteriormente en su cuerpo se empezaban a notar pues diversas heridas, como moretones, llagas, cortadas, todo tipo de heridas. Y decían que solamente un exorcista podría revertir eso. Se empezó a conseguir una autorización de la iglesia pues para poder realizar el exorcismo, dando paso a que un sacerdote lo realizara. Este sacerdote a Ronald le realizó 30 sesiones para poder sacar la presencia demoníaca del cuerpo de este joven. Esta historia pues se convirtió en uno de los casos más terroríficos y se convirtió en protagonista de una de las primeras películas que hablaba del tema de exorcismos. ¿Saben de qué película se está hablando? Supongo que El Exorcista. ¿Y tú, Javi, qué opinas? ¿Por qué película te vas? Sí, no, El Exorcista. Sí, exactamente, esta es la historia real de la película del Exorcista, que fue del año de 1973. Entonces, al principio se había publicado un libro, pero ese libro ya había tomado referencias de esa historia real que le pasó a este joven. Al final, ya en la película, pues se trata de una niña, pero en realidad la historia real fue de un joven, fue de un hombre. Entonces, pues está muy interesante este dato. Y si
me gustó haberles compartido esta pequeña historia del origen de la película del Exorcista. Wow, esa parte yo no la conocía. O sea, bueno, tampoco sabía que la había hecho bueno, no que la había hecho, perdón, sino que le había pasado a un hombre. O sea, como todos crecimos viendo a la niña. Sí, nosotros pensamos que, bueno, yo también pensaba que se trataba de una niña, y más cuando te dicen, ¿no? En las películas de basado en hechos reales. Entonces tú, pues uno no se pone a investigar como de, no, pues qué realmente, qué fue lo que pasó, y nada más te quedas con esa idea. Ya después, si te interesan este tipo de temas, ya empiezas a investigar más y más. Y aquí es donde me di cuenta, porque yo también viví engañada. Dije, bueno, ha de ser la historia de una jovencita. Pero ya después, cuando me di cuenta que era de un joven, que se trataba de un hombre, pues sí me quedé viví todo el tiempo engañada. Pero me pareció muy interesante digamos que este dato. Sí, la verdad que es interesante. Sí, este tema es muy interesante sobre los exorcismos y deja muy impactado a cualquiera que escuche sobre este tema, porque pues eso es como, no sé, como la manera más cercana que tiene el ser humano de interactuar con entes demoníacas. O sea, creo que es lo más fuerte que puede haber en las prácticas o en los resultados de prácticas de rituales paranormales. Ya es lo feo. Y no sé, siento que para llegar a un exorcismo tiene que estar realmente muy mal la persona que fue poseída. Y pues la verdad no he escuchado de gente que bueno, de las películas, de relatos que he investigado, y pues hay personas que pues ciertamente no sobreviven a este tipo de práctica. Bueno, de hecho es algo curioso, porque por ejemplo, a veces uno dice, es que está mal, un espíritu lo poseyó, pero por ejemplo hubo una época donde todavía las enfermedades mentales se consideraban como posesiones demoníacas. Entonces se convirtió como una cacería de brujas. O sea, tantito te pasaba algo y ya estabas poseído por el diablo. Sí, es que hubo un tiempo en el que justo eso, si tenías alguna enfermedad mental, algún trastorno, pues en ese entonces, como yo creo que en esas épocas se manejaba diferente la religión, era como más estricto, más apegado, y decían, no, pues es que está poseído, tiene algún demonio y todo eso. Pero también hasta los que se dedican a como realizar exorcismos, pues tienen que ver que no, tienen que ver ciertas cosas en las que pues la ciencia, perdón, no los puede explicar, porque hay muchos trastornos, al menos hay muchos trastornos del sistema nervioso, que pues tengas como ciertos movimientos repentinos o sonidos no intencionales. Entonces todo eso se tiene que investigar, porque por ejemplo en los exorcismos mucho se maneja sobre qué características tiene. No, pues es que blasfema a Dios, y cómo se autolesiona, dice muchas groserías, escucha voces. Pero si nos ponemos a pensar, a lo mejor ya fríamente o del lado científico, tan solo pues la esquizofrenia es un trastorno que afecta la capacidad pues de las personas
para pensar, para sentir y comportarse de una manera pues lúcida. Entonces ahí está la esquizofrenia, o me parece que hay uno que se llama el síndrome de Tourette, que es aquel que hace como que se autolesiona, y hay un apartado de eso donde también dicen muchas groserías. Entonces todo eso tiene que ver las personas que se dedican a realizar exorcismos, que no sé si son los obispos, los padres, ahí sí no tengo mucho conocimiento de eso, pero tienen que hacer un estudio minucioso para ver si realmente es algo demoníaco o si simplemente tiene un trastorno. Al parecer, pues, son padres especializados en esa área los que realizan ese tipo de cosas. Bueno, hasta donde yo me quedé, ¿verdad? Sí, pero ¿sabías? No tengo bien el dato, pero por ahí estuve vagando en el internet y vi un dato muy curioso que sí me impactó, y decía que el Papa Juan Pablo II realizó 2 o 3 exorcismos. Entonces me quedé de wow, no lo sabía. No sé si ustedes lo sabían. Yo llegué a leer algo sobre eso. Yo igual, pero pues no le tomé mucha atención. Y sí, a esos sacerdotes se les llaman expertos exorcistas. Me parece ser que los sacerdotes pues son preparados para eso, exclusivamente para ser exorcistas. Entonces, pero sí, en el caso del Papa, pues al parecer igual tuvo esa preparación antes de, se podría decir, que ascendí a Papa. Eso no lo sabía. Un dato interesante. Ok, sí, yo tampoco lo sabía. Bueno, como todos sabemos que el Papa es el Papa, pues, y que hay padres dedicados a este tipo de cosas, pues sí es impresionante. Bueno, regresando a la historia de Ceci y a lo que estaba comentando sobre que hay trastornos que pueden desencadenar esos tipos de reacciones en una persona, pero también hay acciones que no van, no sé, como que no se terminan de comprender. Por ejemplo, cuentan que durante una posesión también llegan a hablar en diferentes lenguas. Entonces, pues no sé, a lo mejor y hay otro tipo de trastornos que a lo mejor y no conozco, pero pues pues sí queda un poco a la intuición o de querer explicarlo con esto, con decir que ha sido poseído por alguna ente maligno. Bueno, y siguiendo con las historias, es el turno de Javi. Javi, cuéntanos, ¿qué historia nos traes esta noche? Bueno, pues esta es una investigación basada en qué hubo detrás del exorcismo de Emily Rose, esta película famosa dirigida por Scott Derrickson en 2005. Una abogada investiga el caso de un sacerdote que es acusado de homicidio tras practicar un exorcismo en una joven. Al adentrarse en el caso, la abogada Erin Brunner, interpretada por la actriz Laura Linney, se da cuenta poco a poco de que lo que ha sucedido con la fallecida Emily Rose, que es interpretada por Jennifer Carpenter, tal vez no pueda explicarse de manera lógica. En la realidad, Emily está basada en una joven alemana llamada Anneliese Michel,
estudiante de educación de la Universidad de Würzburg, que durante su estancia en los dormitorios de la escuela empezó a dar señales de comportamiento anormal. De acuerdo con reportes del caso que llegó a medios internacionales en 1976, después de la muerte de Annelies, en 1973, tras varios episodios de los que reaccionaba de manera violenta, una abrupta pérdida de peso y una repentina aberración al respeto religioso, los padres de Annelies, que eran católicos, la llevaron a casa y pidieron la oración de un sacerdote que finalmente concluyó que estaba poseído. Conforme a las reglas de la iglesia, el sacerdote mandó a llamar a un experto exorcista, un padre jesuita llamado Adolf Rodwig, para una investigación detallada. Relata un artículo de archivo de New York Times de hace 42 años. En el exorcismo practicaron 2 sacerdotes jesuitas que grabaron sus sesiones con Annelies en 43 casetes. Según los reportes, los únicos testigos fueron los padres de la joven. Al final, Annelies falleció tras pasar por 67 exorcismos de 1 hora, y según el análisis que se le hicieron, murió en un estado de desnutrición y deshidratación. Esto fue lo que pasó en realidad sobre los hechos reales que sucedieron en la película de El Exorcismo para la película del exorcismo, ¿no?, de Emily Rose. Está impactante la historia que nos cuentas, Javi, pero yo, desde mi punto de vista, creo que es por el hecho de que pues al final le realizaron estudios o le hicieron análisis y que haya sacado el resultado de que murió por desnutrición y deshidratación. Y qué raro que también solamente sus papás pues vieron vieron sus comportamientos, vieron su comportamiento. Entonces me impactó más el hecho de que de cierta forma hubiera fallecido no porque estuviera poseída, o bueno, al menos ese es mi punto de vista. Sí, así es, o sea, falleció por el descuido, mejor dicho, de los padres, por la negligencia, pero también si nos metemos en un contexto como de época en el tiempo, pues por una parte es como que los padres no sabían realmente qué estaban haciendo con su hija. Ellos pensaban que le estaban sacando la entidad maligna, pero pues matarla de hambre pues ya no. Pues sí, también como en esa época, es lo que decíamos anteriormente, que en esa época estaba a lo mejor más arraigada la religión a las vidas de cada una de las personas. Entonces pues si veían signos que no eran normales, pues era como de no, es que está poseída, ¿no? Tiene un demonio y pues que la ayuden. Pero pues ya llevarlo también a esos extremos y pues sí causa terror en el sentido de que, como tú dices, fue una negligencia. Entonces a lo mejor también en esos años no es que hubiera como tantos estudios, tantos análisis que se hicieran de ok, entonces puede que haya tenido alguna posesión, que haya entrado a su cuerpo, digámoslo así, un demonio, y no habían las herramientas a lo mejor suficientes para determinar que realmente fuera eso. Entonces me impactó más en ese sentido de que pues sí fue una negligencia. Pues en el estado tuvo Annelies, el estado de desnutrición y deshidratación, pues fue el resultado de
de todos esos 67 exorcismos que se le practicaron a esta chica durante 1 hora, que cada exorcismo duraba 1 hora. Entonces, de lo que llegamos a ver en los cines, en televisión, por lo que cuentan las películas o lo que hemos investigado, es de que los exorcismos en realidad suelen llegar a ser muy pesados, muy extremos para quien se lo practica. Por ejemplo, los llegan a atar, los llegan a ¿cómo se llama? Casi a torturar para deshacerse supuestamente de esa alma diabólica o de ese demonio. Por eso sí, yo igual opino que fue un error de los padres, pues haber dejado que hicieran eso con su hijo. Pero también me pongo a pensar en que los estudios, igual como tú cuentas, como ustedes cuentan, de que a lo mejor y también por esos estudios que no se le practicaron, pues resultaron ser favorables para un exorcismo. Sí, aquí se ve que fue más negligencia por ambas partes, tanto un médico como la señora. Bueno, y siguiendo con las historias, pues yo les voy a contar la mía que encontré. Entonces, pues ahí les va. ¿Han escuchado de la hacienda Los 7 Reales? No, yo no. No, yo tampoco. Bueno, pues esta no es en sí la historia de la hacienda, sino que es el primer lugar que está reconocido por el Vaticano como el único y primer lugar en el cual se realizó un exorcismo de ese lugar. Cuando hablamos de La Llorona, siempre oímos las historias de este ente que anda por las noches llorando mientras habla a sus hijos, de cómo puede causar terror en el corazón de las personas cuando la escuchan pasar. Claro, esta es una historia que ha pasado de generación en generación y que incluso puede decir que muchos pueblos, naciones y diferentes lugares tienen su propia historia, contada cada una a su estilo. Pero existe un monumento. Como se sabe, cada país y cada estado puede decir que la Llorona auténtica ha pasado en su territorio, pero hasta ahora solo existe una única tumba que ha sido reconocida por las autoridades de peso mayor. Dicha tumba se encuentra en Guanajuato y, para ser más precisos, en el rancho conocido como Los 7 Reales. Llegar a este sitio actualmente es muy peligroso debido a la delincuencia que prolifera a los alrededores. Además, se debe tomar en cuenta un segundo factor. Se encuentra en propiedad privada, por lo que si quieres acceder a la tumba deberás pedir permiso a los dueños, algo que ya no hacen demasiado por lo que se contará más adelante. Ahora bien, ¿por qué se dice que está ahí esa tumba real? La historia nos remonta hasta el año de 1850, siendo esto una tierra de siembra. En este lugar hay un campo enorme en el que actualmente se siembran nopales. Los trabajadores de aquel tiempo, que pasaban por los campos de cultivo en plena oscuridad, comenzaron a quejarse de escuchar el llanto de la Llorona, e incluso que la llegaron a ver vagando por esos lugares. Esto, por supuesto, les daba temor y terminaron quejándose con el dueño. Este buscó ayudar a recuperar la tranquilidad. Llamó a unos frailes que vinieran a bendecir el campo. Estos vinieron directamente de Italia, y si bien en ese tiempo
no existía la Ciudad del Vaticano. Puede decirse que vinieron de la institución que había ahí en ese tiempo. Por eso se considera que fueron altas autoridades eclesiásticas las que intervinieron. Estos frailes llegaron a investigar. Se habla que incluso ellos mismos en persona fueron víctimas de la aparición. Viéndolo con sus propios ojos, llegaron a la conclusión que tenían que hacer algo que ahí sucedió y que fue real. Con sus propios recursos terminaron por crear esa tumba en medio del campo. El lugar fue elegido porque es más de una ocasión se le vio a ella terminar por desaparecer en ese sitio. El lugar no solo sirve de tumba, también posee un cuenco en donde debería estarse colocando agua bendita. La idea es que a los trabajadores, cuando tengan miedo, puedan ir a ese lugar a rezar y usar esa agua. Las apariciones terminaron supuestamente en 1913 con la implementación de esta tumba, por lo que se considera que fue exitoso. Hasta la fecha se sigue trabajando la tierra en este sitio. El dueño del lugar comenta que han ocurrido muchas leyendas sobre ese sitio. Entre ellas, se habla que ese lugar hay enterrado tesoros y objetos de valor. Esto ha llamado la atención de los ladrones, por lo que no ha sido raro que gente haya entrado a intentar revisar el interior. Incluso han abierto la tumba buscando encontrar dinero, y no solo eso. Han robado en edificios cercanos buscando algo de valor. Y bueno, esta es la historia de la Hacienda de los 7 Reales. También se comenta que durante un tiempo se le hacía una misa porque creían que la tumba estaba dirigida a San Miguel Arcángel. Entonces se dedicaba a hacerles fiesta ahí en la parroquia o en una casa particular, etcétera. Pero regresando al tema de La Llorona, la verdad vale la pena saber que realmente fue un sitio que el Vaticano declaró como exorcizado. También cuenta la leyenda que si tú sientes miedo pero te persignas y rezas ante ella, tienes 300 días de indulgencia. Para nuestros amigos que no son de México o no saben el tema indulgencia, pues es el pan blanco. Y bueno, esa ya fue mi historia. Pero entonces déjame a ver si entendí bien a mí. En realidad era un lugar que estaba como poseído. No es que sea poseído, es el único lugar al que se le ha realizado un exorcismo. O sea, sí, porque la Llorona era la que vagaba por ahí. Entonces se puede decir que calmar al espíritu, se construyó la parroquia. Ok, pues sí, es una historia muy diferente y realmente ni siquiera la había escuchado. Me quedé como impresionada. ¿Tú qué opinas, Javi? Sí, es algo muy diferente a lo que hemos escuchado de exorcismos. Pues yo tenía entendido que una secta. Yo pensaba que nada más los exorcismos eran hacia personas, pero ahorita con esta historia que acaba de contar David, pues cambia totalmente mi perspectiva de lo que realmente es un exorcismo. O sea, también se le puede hacer un exorcismo a propiedades. Entonces sí, se me hace todavía más interesante y lo que hace realmente el exorcismo es de ya sea persona o cosa, sacar esos entes o sacar esas almas, entes, demonios de algo
Sí, pues era comprensible con los trabajadores porque ellos eran los que iban caminando de noche y se les aparecía. Entonces llegaron los frailes, les dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Y pues así surgió la historia de la tumba de la Llorona. También aparte porque también aparte es un bonito lugar, la hacienda de los 7 reales. Desafortunadamente pues ya no dejan pasar ahí por lo mismo de la inseguridad. Pero la verdad sí me imagino más o menos cómo es el lugar y todo lo que han de haber pasado los trabajadores, y es así como de no, yo paso. Y pues el dueño ya no deja entrar precisamente porque varias veces quisieron saquear la tumba de la Llorona porque decían que ahí había oro, o por el mismo morbo de saber cómo era. Entonces por eso también ya no lo dejan pasar a las pláticas. Bueno, con esto terminamos por el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana y que tengan unos sueños aterradores. Recuerden, estamos en nuestras redes sociales como Psicofonías del Mictlán, en Facebook, en Twitter como @pdemictlán, en Instagram como psicofonías_del_Mictlán. Ahora nos pueden escuchar en YouTube y nos encuentran como Psicofonías del Mictlán. Déjenos ya sea en los comentarios, en las cajitas de mensajes directos, por inbox, todas sus historias para contarlas aquí en Psicofonías del Mictlán. Que tengan unos sueños aterradores y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Bye. El